Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿A cuántos de vosotros os ha pasado por la cabeza alguna vez esta frase? Un refrán popular que nos hace quedarnos donde estamos y no dar pasos hacia adelante. Hola, yo soy Celia. Yo soy Victoria y bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo conocía mi mente, un podcast sobre psicología en la vida cotidiana, donde veremos temas que a todos nos tocan y nos mueven. Hoy venimos a hablar del famoso miedo al cambio. ¿Por qué nos asusta? ¿Qué mecanismos son los que lo activan? Así como cómo afrontarlo. Lo primero de todo, definir el miedo al cambio. Dale. El miedo al cambio es una respuesta emocional natural que surge ante cualquier estímulo desconocido. Al final el natural es pura supervivencia. El ser Totalmente. humano ve lo conocido como seguro y lo desconocido como amenaza. Así que este miedo al cambio es una mezcla entre la ilusión por algo nuevo y el temor de dar un paso hacia adelante No lo y hubiera definido lanzarnos. mejor. Hablando de esos mecanismos que lo activan, el primero, sin duda, la incertidumbre. El ser humano lleva fatal la incertidumbre. No nos gusta nada. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? La incertidumbre al final provoca que no nos atrevamos a dar pasos porque, como decíamos al principio, preferimos o nos agarramos a lo conocido antes que experimentar cualquier sensación nueva. Además, aparte de la incertidumbre, el ser humano también lleva fatal la pérdida de control. Otro mecanismo que de nuevo activa este miedo al cambio. Claro. Como yo ya no lo tengo todo atado, controlado, Me tengo da miedo. miedo, efectivamente. Es que salir de esa famosa zona de confort, que no me gusta nada el nombre, porque hay veces, la mayoría, que no es una zona de confort y por Sí. eso justamente se está moviendo algo dentro que Ajá. nos hace movernos a salir de ahí, es más bien una zona conocida que otra cosa. Provoca mucho esto, este miedo, ¿no? Me gusta mucho ese nombre. Ujú, Zona conocida en vez de zona de confort. efectivamente. Porque es que además de esa zona conocida, tenemos también, yo en terapia hablo muchas veces de esa zona Círculo. conocida como el Ujú, círculo sí. y luego dos círculos aparte, ¿no? La zona de aprendizaje, que es como el círculo justo que está encima de la zona de control. Aquella zona en la que todavía no tenemos tantos conocimientos como nuestra zona de confort No o estamos nuestra seguros. zona de seguridad, De hemos dicho seguridad que se llamaba, desconocida. esa la conocida, pero a la que sí que podemos ir accediendo Sí. a través de ir practicando y de irnos familiarizando con las cosas. Sí. Es, no sé si tú dibujas solo dos círculos, porque hay muchas veces que se habla de un tercero Eso, sí. del crecimiento. Cuando atraviesas la zona de aprendizaje y empieza a verse como una zona más segura, porque no es algo nuevo, es algo que te Claro. acostumbras, pasas a la zona de crecimiento, a Ujú. donde aprendes, donde tal. Es guay. Cuando la zona de aprendizaje como que la habituamos, ¿no? Dices, Sí, para eso hay que salir de la zona claro. de confort Nunca hay un o conocida. límite, ¿no? Es verdad que lo que nos puede frenar, volviendo un poquito a esos mecanismos que lo activan, yo creo que es también el haber tenido experiencias pasadas que podemos interpretar como fracasos, ¿no? Y ponernos a ver las del futuro, Ya, los total. posibles fracasos que puedan ocurrir, ¿no? De nuevo, pasado y futuro, Sí, los dos grandes enemigos de la psicología. sí, Para hablar de esto, hemos encontrado una metáfora que creemos que muy ilustra bonita. muy bien este miedo al cambio. Y es que nos tenemos que imaginar como que somos jardineros o tenemos un jardín dentro de nuestra casa. Es un jardín chiquitito que vamos cuidando, lo vamos llenando de flores, lo vamos llenando de arbustos. Vamos poquito a poquito como Poniéndolo conociéndolo, bonito, a nuestro gusto. claro, sabiendo cómo funcionan las estaciones sobre él, cuándo llueve, cuándo no llueve, cuándo regarlo, cuándo no regarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto en el que cuando crecemos y cuando ese jardín se va haciendo más grande, pues unos tallos chocan con otros, las raíces se entrelazan, incluso de alguna manera se nos acaba quedando pequeño, ¿no? Ujú, ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a chocar con las verjas de ese jardín, que es todo el bosque que hay a nuestro alrededor al que nos da miedo atrevernos a salir, pero que sin embargo está lleno de senderos nuevos por explorar, nuevas plantas que conocer, nuevas flores que cultivar.
pero ese miedo al cambio, a no conocer cómo funcionan cada una de estas cosas y podernos perder, nos bloquea y nos hace quedarnos dentro de nuestro jardín. Que es lo conocido, lo seguro, lo que sabemos que funciona. Eso es. Sin embargo, ahí al no atravesar ese límite, esa verja, que es esa frontera, ese miedo, Sí, nos estamos perdiendo todo lo que podemos incluir en nuestro jardín. tal cual. Eso es. Ujú. Hay veces incluso en el que nuestro jardín ya no está floreciendo y Ujú. hacer que nuestras flores revivan lleva mucho más trabajo que simplemente ampliar o que plantar algo nuevo Sí. y con paciencia hacer que crezca. Sí que os animamos, ¿no?, a que cada uno se plantee cuál es su jardín, cuál es su bosque Ujú. y cómo ir atravesándolo, cada uno a su ritmo, ¿no? Porque Abrir esa tampoco, verja, ¿no? tal cual, tampoco hay un tiempo establecido, pero que cada uno vaya dando un pasito. Sí. Quizá una de las cosas para dar esos pasos es ir dándote cuenta de las manifestaciones que el miedo al cambio, cómo aparece. Estas Ujú. manifestaciones del miedo al cambio. Como que se ilumine esa bombillita, ¿no?, dentro de Ujú. nosotros. Una de ellas, no sé si estarás de acuerdo, es la procrastinación. 100%, mi mayor enemiga. Claro ejemplo de que estamos atrasando el salir de ese jardín a conocer y explorar algo nuevo. Ujú. Sí, El aplazar hasta el momento exacto, perfecto en el que yo pueda hacer algo, ¿no? sí. De hecho, fíjate, ahora que estás diciendo eso, hay un mito Ujú, que yo creo que escuchamos mucho, la típica frase esta de si tengo miedo es que no debo hacerlo, ujú, como ¿no? si eso fuese señal de algo, ¿no? No tiene ningún sentido, No, porque miedo vamos a tener siempre que nos vayamos a exponer a alguna situación diferente justo que nos haga salir de nuestra zona conocido. conocida. Ya no de confort. Vamos a acabar el capítulo cambiándole el nombre, por favor. Zona conocida. Vale, esa por un lado. Ujú. ¿Algo más que añadir acerca de la procrastinación? Dale con el siguiente. Vale, diría que también lo que llamamos en psicología la parálisis por análisis. Ujú, A mí este nombre me encanta, me es encanta. uno de los que más digo en terapia. La parálisis por análisis ocurre cuando, de tanto darle vueltas a las consecuencias que puede tener todas y cada una de las acciones que vayamos a tomar diferentes, nos acabamos paralizando. Ujú. Entonces, no sabemos cómo hacerlo. Ya tenemos aturullada la cabeza de los pros, los contras, de lo que puede ocurrir aquí, lo que puede ocurrir allí, que al final nos paralizamos y nos bloqueamos. Demasiadas vueltas. Es una forma de procrastinación si te pones a pensarlo, Sí, porque tú te pones a analizarlo tanto, a intentar estar preparado, sí. spoiler, no pasará, que lo seguirás atrasando eternamente. Ujú, lo comparto. Sí, Ujú. sí, Quizá ese mito, ¿no? De debo sentirme completamente lista antes de dar el paso. tal cual. No, Nunca te vas a sentir lo suficientemente lista, no. porque cuando te sientas lista será porque ya te has habituado a Sí, ello. claro, es que como la confianza viene después de la acción. Sí, No muy bueno. podemos esperar que la confianza llegue antes Sí, de ponernos en marcha. tenemos que ir haciendo las cosas con miedo. Si me da miedo, lo hago con miedo para que Ujú, poquito a poquito, a medida que me voy exponiendo, ese miedo vaya bajando. sí. Claro que quizá otra parte de manifestación de este miedo es el autosabotaje, el sabotaje personal, ¿no? El de empezar a dudar de ti, de si las cosas irán bien y a ponerte en todos esos escenarios catastróficos que claramente me van a hacer paralizarme. Sí, efectivamente. Junto con la autocrítica intensa, o sea, muy en línea de lo que acabas de decir, Ujú, cuando somos muy, muy críticos con nosotros mismos y nos estamos lanzando constantemente esos mensajes relacionados con el no, no va a salir bien, no puedo, seguro que no tengo la capacidad suficiente como para afrontar este cambio, ujú. acabo cayendo en ese miedo al cambio y A pararme. paralizándome. Sí, porque al Ujú. final nos tenemos que dar cuenta de que el miedo me estaba avisando y sin querer estoy interpretando ese miedo como Sí. pausa o como un stop. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son estas 4 manifestaciones? Procrastinación, Parálisis por análisis. autocrítica personal. Bueno, he mezclado. Eso te iba a decir. Sabotaje personal. Sabotaje y autocrítica que van muy unidas. Ujú. Efectivamente. Y
como muy claros estas dos frases Ujú. en las que tenemos que intentar no caer ahora que ya sabemos que en realidad son trampas mentales. Sí, de las que no me puedo fiar, claramente. Efectivamente. ¿Vale? Quizá todas estas partes y por lo que queríamos poner aquí un hueco para las manifestaciones es porque el primer paso para enfrentarnos a este miedo al cambio es Conocer. reconocerlo. Ujú, Ujú. totalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando lo conocemos? Normalmente nos criticamos, lo Como juzgamos. tal cual. Em, Tenemos que reconocer que tenemos miedo sin juzgarnos de sentirlo. Y hablar de ello y normalizarlo, ¿no? O sea, que yo te hable a ti del miedo al cambio y que tú me hables a mí, Ujú, me hace sentirme que no solamente me está ocurriendo a mí, sino que es algo que ocurre a todo el mundo, ujú. hasta en la situación muy pequeña, porque hay veces que dices, ¿cómo puedo tener miedo a esto si acabo de conseguir no sé qué otra cosa que sí que era dificilísima? Te ves Sí, en el que reflejada ahí en sí que eso. me he lanzado, ¿no? Sí, a mí me Ujú, ha pasado muchas veces de ujú. decir: Me he mudado de ciudad y no me ha dado miedo, y ahora para escoger entre, una cosa y otra, Tonta, pues sí, sí. no sé qué hacer". Efectivamente, como decía un poco, ¿no? El miedo lo tenemos que reconocer sin juzgar y saber que es un aviso y Sí, porque por naturaleza necesitamos tener miedo a ciertas cosas para no exponernos a sí, amenazas reales. Pero es que aquí hay muchas veces que las amenazas no son tan reales como nos estamos planteando. claro, hay una parte de realidad Ujú. y hay otra parte que crea nuestra cabeza. Sí. También para afrontar el miedo, yo diría que el descomponerlo como el cambio que vamos a dar, descomponerlo en pequeños Ujú, pasos. O sea, por ejemplo, voy a poner nuestro ejemplo del podcast, ujú. porque nosotras hemos tenido mucho miedo a este cambio. Nos estamos exponiendo muchísimo en los últimos capítulos, ¿eh? Nos estamos exponiendo mucho. Em, creo que al final, si lo vemos como en general el podcast, era como mucho al principio la sensación de por dónde lo cogíamos, Era cómo demasiado. empezamos. Claro, en el momento en el que empezamos a pautar, vale, ¿qué es lo primero? ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Qué, ¿Cuál es nuestro tema? ¿Qué ¿Qué nicho de queremos población transmitir? vamos a abarcar? Efectivamente, empezar con los guiones, con los Ujú, temas, con las grabaciones y poquito a poquito, descomponiéndolo en esos pequeños pasos, hemos ido controlándolo un poquito más y dejando de tener claro. tanto miedo. Ujú. No puedes subir al quinto escalón sin haber pasado por los Sí, primeros. Porque crear un podcast era demasiado grande, era sí, el último escalón. El sí, publicar eso era demasiado. Y sin embargo, si lo descomponíamos y dábamos, establecíamos qué pasos teníamos que seguir, al final era más fácil. claro. Me hace dejar de procrastinar porque sé que el primer paso es pequeñito y no da tanto vértigo que lanzarte. Sí, tal cual, efectivamente. Ujú. Diría eso, que no podemos aprender a correr si todavía estamos gateando, como Sí. aprendizaje para todos. Entonces, descomponerlo en los pasitos más pequeños que nuestra mente sí que ve abarcables Ujú. es fundamental para cambiar este miedo o bajarlo un poquito al menos. No voy a decir que se vaya al 100% porque hasta que no nos habituemos mucho, el miedo Ya al no cambio no pasemos a se la va a ir. siguiente fase, Sí. no desaparecerá. Ujú. Es verdad que lo primero que nos va a hacer ver el miedo son esos escenarios negativos que aparecen automáticamente y quizá hay que forzarse un poco manualmente a ver los beneficios Sí. o los aprendizajes o ambas que la situación me pueda dar. Ujú. Que hasta del cambio que pensamos a priori que pueda salir mal, ¿no? Ujú. Ver qué me llevo de esto. Sí. Será un aprendizaje que al menos no volveré a cometer ese error, no volveré a caer en esta dinámica. Ujú. Que me habré expandido bastante más. Sí, O sea, ya haber salido de esa zona conocida me hace aprender al menos de lo que no quiero repetir. sí, lo comparto completamente. Entonces, de nuevo, tenemos que intentar tener como una lectura como más amplia, más global. Sí. Vale, Pues, pues yo creo que ha quedado un poco como muy claro ujú. estas partes que resumíamos al principio que queríamos tratar. Pues, ¿Dirías un último mensaje a la yo gente que nos quiero está escuchando? animarlos. Animarlos a compartir con nosotros y con el resto qué pasos van a dar a pesar del miedo. Eso. ¿Qué Ujú. decisión van a tomar? Que aunque tenga miedo,
Lo voy a hacer con miedo. ¿Cuál va a ser mi primer paso para conseguir todo lo que quiero conseguir? Me parece fantástico. Ujú. Pues nada, esperemos que lo hayáis disfrutado, que os llevéis cosas de aquí y nos vemos en el próximo episodio. Un Un abrazo. abrazo. Hasta luego.